Vocês vão assistir agora uma entrevista que eu e Mônica Sodré, diretora executiva da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, fizemos com Ricardo Lagos, ex-presidente do Chile. Lagos presidiu seu país de 2000 a 2006. Antes disso, liderou a oposição, foi um dos líderes da oposição na luta contra a ditadura do general Pinochet. É um homem que tem uma larguíssima experiência política e que não apenas atua, mas também reflete sobre a sua atuação. Nós falamos sobre os desafios de governar em democracia na América Latina num momento de grandes transformações, incertezas e turbulências dentro da região e no mundo. Foi uma boa conversa. Espero que vocês aproveitem. Eu sou Mônica Sodré, cientista política e diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS. É uma organização apartidária do terceiro setor, portanto, sem fins lucrativos, e que existe no Brasil há quase uma década. O nosso compromisso é preparar uma geração de políticos, pessoas eleitas, que já estão, portanto, em diferentes cargos eletivos em todo o Brasil, para que compreendam e incorporem uma agenda do desenvolvimento sustentável dentro dos seus mandatos. A premissa desse trabalho é que políticos que tomam decisão sem levar em conta as desigualdades do país e a finitude dos nossos recursos naturais são ruins para as pessoas, são ruins para os negócios, são ruins para o país. E, em segundo lugar, a premissa é a de que não vai haver desenvolvimento sustentável se a gente não tiver lideranças políticas, gente com capacidade de tomada de decisão, comprometida com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Então, para a gente é um prazer, por conta da sua experiência, da sua história, ter a oportunidade de ouvi-lo. E eu gostaria de começar, presidente, com uma pergunta que certamente está na cabeça de todos nós. A pandemia que o mundo está enfrentando vai machucar e tem machucado especialmente a América Latina. E as consequências da pandemia, sejam as sociais, sejam as econômicas, vão durar por algumas décadas. Esse cenário e as consequências dele se somam a alguns fatores que não são exatamente novos. Eu me refiro aqui ao descrédito da população na classe política, a, por vezes, descrença da população na própria democracia, a insatisfação da população com os políticos, com os partidos políticos, com a representação, com os serviços públicos. A América Latina hoje tem diversos exemplos dessa insatisfação. As greves na Colômbia, a convulsão social que acometeu o Chile, a polarização política pela qual passa o Peru, a polarização política que vive o Brasil. O Chile canalizou essa insatisfação para um processo que vai dar origem a um novo texto constitucional. No entanto, o risco de administrar expectativas e de novas manifestações não está descartado. Eu gostaria de entender e gostaria de pedir que o senhor começasse justamente nos contando, na sua avaliação, como é possível recuperar, reconstruir a confiança das pessoas nas instituições e nas políticas, e na política, desculpa, e como fazer isso dentro da democracia. Creo que lo más importante que tenemos es entender que estamos viviendo un gran cambio epocal. Pasamos de tener sistemas basados en la revolución industrial a lo que es hoy día la revolución digital. Y por lo tanto, este cambio epocal estaba ya antes emergiendo con fuerza, porque hoy día la ciudadanía hace que la política sea mucho más horizontal. En el pasado, la política era más vertical. El partido hablaba, el líder decía, pero hoy no. Yo no espero 4 años la próxima elección. Presidente, escúcheme, yo le voy a decir, y te mandan un Twitter, ¿no? Entonces, primero, hay una mayor participación con las nuevas tecnologías. Segundo, las nuevas tecnologías también te permiten ponerte de acuerdo a través del WhatsApp o las redes en cómo aquellos que pensamos de una manera similar sobre temas concretos que exigimos solución ahora, temas concretos, nada que ver con los partidos políticos.
Tercero, cómo entonces el político aprende a escuchar? Antes aprendía a hablar, ahora es más importante que aprenda a escuchar y pueda dar respuesta a lo que está escuchando de la ciudadanía. Ese es el tema central. Y si no da respuesta a lo que está pensando la ciudadanía, estamos mal. Pero hay que entender también que han surgido otros temas que antes no existían. El tema más importante, a mi juicio, es el tema del cambio climático, la conciencia que durante la revolución industrial depredamos el planeta. Éramos pocos, éramos 1.000 millones hace 200 años, ahora somos 7.000 millones y tenemos una esperanza de vida más larga. Entonces no podemos seguir depredando y por esto es tan importante lo que tú representas, una acción política para la sustentabilidad, una acción política para que podamos seguir viviendo y se surge el concepto de justicia intergeneracional. Yo, con mis años, he usado mucho los recursos del planeta, pero lo que heredé, lo heredé de mis padres y mis abuelos, de lo que ellos hicieron. Pero mi obligación es qué le voy a dejar a los hijos y nietos. Entonces surge un concepto de justicia intergeneracional. Aquellos bienes y servicios de los cuales yo me apropio para poder satisfacer mis necesidades, tengo que dejárselos también a los que siguen después. Y más importante que esto, y eso me parece muy significativo, es cómo somos capaces simultáneamente de enfrentar lo que tú has dicho, la pandemia. Porque la pandemia es de los últimos 2 años. La pandemia nos sorprendió a todos, fue una lección de humildad para todos nosotros. Y ahora entonces lo que ha hecho la pandemia es desnudar nuestras debilidades. América Latina es una nación muy injusta, muy desigual, y la pandemia lo ha mostrado. La pandemia ha mostrado ciudadanos hacinados en sus casas. ¿Cómo pueden hacer cuarentena si no tienen un espacio decente para vivir? La carencia entonces de vivienda es muy importante. Y el acceso a cosas tan básicas como el agua están en el primer lugar. Entonces creo que aquí lo grave que es del punto de vista de América Latina, que en las otras crisis que hemos tenido, la crisis de la guerra de Irak, cuando se ataca a Estados Unidos el 2001, o la crisis económica del 2008, había lugares. Para la guerra de Irak, vamos al Consejo de Seguridad. Para la crisis del 2008, vamos al grupo de los 20, las 20 economías más importantes del mundo para poder resolverlo. Y esta, la crisis más grave, no hay un lugar donde discutir. Esto es lo peor que nos ha pasado. Y por lo tanto, el esfuerzo latinoamericano debiera ser, pero ¿dónde nos apoyamos? Si tenemos direcciones políticas que no están a la altura. ¿Has visto tú que América Latina, desde el punto de vista de sus dirigentes políticos, ya no habla por una sola voz? Antes estaba el Grupo de Río, antes había distintas instituciones para hablar con una sola voz. Hoy día no. Y entonces América Latina no existe en el mundo. Tenemos las peores cifras respecto a la pandemia, pero eso aparentemente no nos impacta todavía. Y eso es lo que nos genera entonces la necesidad de un cambio en el enfoque. Y ese cambio es indispensable, tiene que nacer de abajo, de la sociedad, de las instituciones que ustedes representan. Y eso me parece muy importante comenzarlo ahora. Y para eso yo creo que esta crisis, tanto del punto de vista epocal como del punto de vista de la pandemia, hay que tomarlas en su conjunto y a través de la pandemia, cómo se reactiva la economía, pero más importante que reactivar la economía, cómo se crean empleos, porque se trata entonces que el ser humano vuelva a tener un mejor nivel de vida. E o senhor falou sobre a importância de que os políticos escutem mais. O senhor tem uma visão de mundo que é a de não colocar
em lados opostos, natureza e produção de valor, né? É uma visão que, infelizmente, a gente não vê difundida necessariamente na política da maneira que nós gostaríamos. O senhor teve um trabalho muito relevante de alteração da Constituição chilena também, em dois aspectos bastante simbólicos: a redução do tempo do mandato presidencial e também o peso que o texto constitucional conferia às Forças Armadas em comparação ao Congresso Nacional. Gostaria de aqui fazer algumas perguntas dentro desse contexto. Primeiro, como é que o senhor avalia hoje a situação do Brasil, tanto no âmbito da democracia quanto no âmbito ambiental? E também, como é que o senhor avalia semelhanças entre a situação chilena e a brasileira? A população chilena deu um recado à classe política nas urnas, com o referendo. O que o senhor acha que os políticos brasileiros deveriam ouvir e que lições os políticos brasileiros têm a aprender com o Chile? Bueno, no creo que haya muchas cosas que aprender de Chile, pero lo que sí quisiera señalar es dos temas. Primero, Brasil, usted lo compara con Chile. Es muy fácil. Todo lo que ustedes tienen, en el caso de Chile, hay que dividir por 10. La población, 10ª parte, esto y lo otro. O sea, Brasil es mucho más grande, y tiene entonces también dificultades mayores. Pero sí creo muy importante la observación que usted hace respecto de cómo se organiza ahora, cómo aprendemos a escuchar. Y creo que aquí lo fundamental es, para poder reforzar nuestros sistemas democráticos, entender que el cambio es muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que lo importante era aumentar la producción del país de manera que la producción por persona aumentara. Y la producción por persona, si aumenta, entonces estamos dándole un mejor nivel de vida, una mejor situación económica y derrotar la pobreza. ¿El indicador era cuál? El indicador era ingreso per cápita. Ahora, a partir de lo que vemos ha pasado en el siglo que pasó, en el siglo XX, el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad es muy importante. Y lo que va a ocurrir entonces es que crecientemente, si antes a usted le preguntaban, usted es brasileña, ¿cuál es el ingreso por habitante de Brasil? Ahora lo que le van a preguntar a continuación, el ingreso per cápita está muy bien. Y dígame, ¿cuál es el nivel de emisiones per cápita en Brasil? ¿Cómo dijo? Sí, nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones que cuando usted hace estos gases de efecto invernadero, suben a la atmósfera y se quedan allí 120 años. O sea, lo que produce el efecto invernadero, este efecto invernadero es una capa en la atmósfera de la Tierra que dura 120 años en que permanecen los gases que emite hoy. Y por lo tanto, el nivel de emisiones mío de hoy va a permanecer 120 años. Entonces, el nivel de emisiones para evitar el calentamiento de la Tierra es un desafío que tenemos todos los pueblos de la Tierra. Se dice que vamos a ser 9.000 millones de personas el año 2050 y que nadie, el promedio de esos miles de millones, no pueden emitir más de 2 toneladas de gases de efecto invernadero anual por persona. 2 toneladas. Y hoy día, Estados Unidos emite 20. Hoy día, los países de Europa del euro, emiten más o menos 12. Hoy día, América Latina emite alrededor de 5 o 6. Hoy día, la China ya emite más de 5. La India emite 3. Entonces, pero estos países quieren seguir creciendo. ¿Cómo crece usted y disminuye el nivel de emisiones? Ese es el gran desafío.
Y ahí entonces todos somos responsables. Pero permítame decirle, ustedes en Brasil tienen más responsabilidad todavía, porque el nivel de emisiones depende del tamaño de la economía. Sin embargo, en el caso de Brasil, el nivel de emisiones, por el tamaño de su economía, es grande, porque son más de 200 millones y tienen un nivel de per cápita importante. Ha mejorado la economía de Brasil en estos años. Lo grave es que también Brasil depreda la selva del Amazonas. Y la selva del Amazonas se ha llamado como el gran pulmón del planeta. No es posible que Brasil emita más por los árboles que corta cada año y que ya no van a absorber esos árboles las emisiones de gases de efecto invernadero que ahora ustedes están emitiendo. Esto es, la deforestación significa una mayor emisión que la propia generación del producto de Brasil. Es el único país del mundo que tiene esto. Sí, yo sé, la inmensa Amazonía está en Brasil, pero también hay parte de Venezuela, parte chiquitita de Colombia, algo de Ecuador, algo de Perú, algo de Bolivia, algo de... etcétera. En consecuencia, de los pocos países de América Latina que no tenemos nada que ver con la selva, somos nosotros los chilenos. Pero entonces acá hay un tema, que Brasil tiene un liderazgo natural. ¿Y qué hacer entonces para no seguir depredando los bosques que tienen ustedes en el Amazonas? Y yo creo que es una responsabilidad en la cual también debiéramos ser capaces de colaborar el resto de los países de América Latina. Porque yo entiendo que hoy día muchos quieren limpiar un poco el bosque porque quieren cultivar, quieren tener ganado, quieren cultivar otras cosas, soya, por ejemplo. Pero creo que este tema es muy importante y este tema nos va a acompañar. Y ustedes que son representantes de esta acción política por la sustentabilidad, creo que el elemento central debiera estar dirigido a ver cómo se preserva la riqueza de la selva amazónica. ¿Está en jaque la democracia en América Latina? ¿Qué tipo de riesgo enfrenta la democracia en el tiempo presente? Y más importante, ¿qué deben hacer los políticos en distintos niveles como para enfrentar esta amenaza de un deterioro y quizás de una desaparición de la democracia en nuestra región? Yo pienso que la democracia, yo pienso que se gobierna para la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia hay que cuidarla día a día. Es como una planta que hay que regar día a día para que la planta siga surgiendo, siga creciendo, siga floreciendo y siga dando los frutos que esperamos. ¿Y qué quiere decir cuidar la democracia? ¿Para qué quiere decir gobernar para la democracia? Algo muy simple. Si usted está haciendo bien las cosas, si el país está creciendo, si el país está avanzando, está progresando, entonces ese avance, ese progreso, quiere decir que está satisfaciendo mayores demandas. Pero cuando usted satisface más demandas, surgen otras demandas. Cuando usted está muy orgulloso porque la gente que vive bajo la línea de pobreza es 20% y se reduce a 15%, ese 5% que dejó atrás la línea de pobreza, primero no quiere volver atrás, no quiere volver a ser pobre. Y si llega la pandemia, usted va a volver a ser pobre. Entonces reclamo. Entonces, cuando usted gobierna para la democracia,
tiene que aprender a escuchar qué es lo que está demandando la ciudadanía, precisamente porque ahora tienen un poquito más de ingreso, un poquito más de mejora, un poquito más de acceso a ciertos bienes y servicios, y tiene otras demandas. Entonces, ¿qué quiere decir gobernar para la democracia? Gobernar para aprender a escuchar las nuevas demandas. Dígame, esta pandemia, hay que aprender a escuchar el resultado de esta pandemia y cómo lo voy a abordar. Entonces, si no lo abordo, entonces estoy poniendo en peligro la democracia, porque la democracia no me está escuchando, no me está satisfaciendo mis demandas. Entonces, ¿la culpa de quién es? Es del líder, del político, que no es capaz de retribuir. Y cuando surge entonces el malestar, porque los que están en el poder no se dan cuenta y no satisfacen las demandas, entonces creo que lo que va a ocurrir es simplemente que va a aparecer el demagogo, el que cree que puede hacer las cosas por el atajo. No se da cuenta que no existe atajo en las políticas económicas y en las políticas sociales. Hay que trabajar duro y hay que explicarle a la ciudadanía por qué el demagogo es simplemente alguien que ofrece algo que sabe que no lo va a cumplir y cree que este camino es más corto, pero no es así. Hay que primero crear la riqueza, hacer que el producto crezca y que ese producto nacional que crece se distribuya bien. Y si lo está distribuyendo bien, entonces van a haber nuevas demandas. Satisface las que tiene, pero si una vez que están satisfechas, el ser humano sigue mirando al futuro. Entonces, gobernar para la democracia quiere decir gobernar aprendiendo que las recetas, que las políticas que son exitosas, porque son exitosas, obligan entonces a volver a escuchar cuáles son las nuevas demandas. Sí, ahora usted satisface estas necesidades de la población, pero porque las satisfizo, ahora hay nuevas. Entonces, ¿en qué consiste una democracia? Una democracia consiste en que entrega todos los días ciertos bienes y servicios a la ciudadanía. ¿Y cuáles son estos? Los que ella demanda. Y hoy existen mecanismos. La revolución digital permite que el presidente, que el gobierno, que el parlamento aprenda a escuchar. Y eso es tan importante. ¿Es posible si el parlamento aprueba una ley que a la ciudadanía no le guste, diga, pido que se haga un plebiscito y le derogo la ley al parlamento porque el parlamento en un extravío aprobó una ley que es mala? Bueno, ¿sabe usted que en un pequeño país como Uruguay existe esta institución? Y en Uruguay entonces, si se aprueba una ley, la gente puede decir, pido que se derogue. Un requisito importante. Los que votan para derogar la ley tienen que ser más que los que votaron para elegir ese parlamento. Mire qué simple. Y quiero decirle que esto se ha aplicado. En el parlamento en Finlandia, usted me dirá, Finlandia, claro, hay que nacer allá en Escandinavia. En Finlandia, bueno, en Finlandia los parlamentarios cuando discuten una ley pueden decir, sobre esta ley quiero escuchar a la gente. ¿Por qué no la podemos en el sitio web del Congreso Nacional esta ley y que la ciudadanía opine qué piensa de esta ley que estamos discutiendo? Es una forma de escuchar a la gente. Y usted puede decir entonces esta ley, durante 2 meses los ciudadanos pueden comentar a favor, en contra. Yo voy a resolver el Parlamento, pero voy a resolver habiendo escuchado a la gente, porque esta ley es muy importante. Una ley sobre salario, una ley sobre tipos de vivienda, tipos de educación, tipos de salud. Cualquiera de estas leyes pueden ser muy importantes. Y a la inversa,
Y a la inversa, fíjense lo que hay en el Parlamento de Finlandia. En el Parlamento de Finlandia, los ciudadanos, si hay un número de ciudadanos que dicen estoy de acuerdo con la idea de que el Parlamento debe discutir un determinado tema, el Parlamento está obligado a discutirlo. No a resolverlo, pero a discutirlo. Y si como resultado de la discusión hay que tomar medidas, pues se toman medidas. Esto es, hay allá entonces en el Parlamento una posibilidad de escucharse unos con otros. Este tipo de instituciones, ¿podemos establecerlas en nuestros países? Hacia allá tenemos que ir. Porque la forma de cuidar la democracia es aprender a escuchar las nuevas demandas. Y esas nuevas demandas, ¿cómo las satisface? Es el tema que está en la orden del día. Creo entonces que ustedes que están allí reunidos, que son expresión viva de las fuerzas de la sociedad en cada uno de nuestros lugares donde vivimos, y que están entonces pensando en cómo mejorar las instituciones, yo creo que lo importante es, ¿se pueden ustedes organizar para ser escuchados? Y decir, señor, escúcheme, señor consejo municipal, señor alcalde, escuche mis demandas respecto de mi comuna. Señor parlamentario, escuche mis demandas respecto del distrito. Señor presidente, escuche mis demandas que yo espero de usted, señor presidente. Entonces, si mejoramos los mecanismos de comunicación, entonces estamos aprendiendo a cuidar la democracia. Y al mismo tiempo, si escuchamos bien, nos adelantamos al demagogo, porque las formas que vamos a tener de empezar a resolver lo que nos están pidiendo que resolvamos, los dirigentes, va a desnudar cuando el demagogo diga, tengo una solución fácil. No hay soluciones fáciles. Las soluciones son a través del trabajo, la comprensión y explicando a cada ciudadano por qué hay que hacer esto y no lo otro. Y ahí entonces creo que estamos en condiciones. Lo que ha pasado en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Que durante largo tiempo no fue posible hacer un conjunto de tareas porque el Estado no tenía las herramientas, porque había una concepción muy extrema, neoliberal, de derecha, que las cosas se solucionaban en los mercados. Pero los mercados solamente escuchan a los que tienen poder de compra. El mercado no escucha al que no tiene con qué comprar. Y en consecuencia hay que entender que cuando aquel que no es escuchado por el mercado demanda, hace una demanda política que hay que satisfacer. Y eso implica escuchar. Y yo diría entonces que a futuro la demagogia se derrota si nos adelantamos a las necesidades que la ciudadanía tiene. Y en el caso chileno, durante mucho tiempo se dijo el Estado no lo puede hacer. Y caramba, el Estado hay cosas que tiene que hacerla y es indispensable. Esta pandemia ha demostrado que los países que son buenos para poder vacunar a su gente en gran cantidad es porque tienen un buen sistema de salud. Perdón que lo diga, en Chile todos los años, en abril y mayo, todos los mayores de 65 años tienen que ser vacunados contra el flu, porque va a llegar el invierno. Esa experiencia de vacunar a todos los más de 65 años durante un periodo de 2 meses, porque la vacuna dura 1 año, bueno, eso se hace todos los años. Y fue entonces en esos centros de atención primaria, no en el gran hospital, no en la gran clínica. Cuando usted llega al hospital o la clínica es porque fracasó, porque no hubo prevención. Y lo importante es prevenir a la ciudadanía de una eventual enfermedad. Cuando llegó tarde, tiene que mandarla al hospital porque hay que operarlo de la diabetes o qué sé yo, o por obesidad. Esto es muy importante. Y ello entonces es lo que en Chile no existía bien. Y ahora entonces, claro, algunas cosas han funcionado y otras no. Y las que no han funcionado han producido entonces esta desconfianza.
Y ahora esperemos entonces una nueva Carta Constitucional en donde efectivamente la ciudadanía se organizó. Muchos independientes ahora tienen voz y están en esa constitución constituyente y en buena hora. ¿Y cómo se organizaron? A través de grupos de WhatsApp, a través de grupos de las tecnologías digitales. Y lograron entonces tener una muy buena representación y creo que la Asamblea Constituyente de Chile, la mayor ventaja es que nadie puede decir que no es legítima, porque están representados todos los sectores, los más modestos, que se organizaron para ser escuchados. Entonces, ante la posibilidad de generar un canal, ellos usaron las tecnologías digitales para ser electivos y para poder influir. Y ahora entonces yo creo que esta Asamblea Constituyente va a tener que tener también canales para poder aprender a escuchar. Es la única forma de poder defender la democracia, especialmente del demagogo que le va a ofrecer el paraíso al alcance de la mano. No hay paraíso al alcance de la mano. Hay que estar en permanente contacto para poder adelantarse a las demandas.